Teléfono 0249-793-4100. Vía WhatsApp 0426-247-4425. Bodegón J&M, con bebidas nacionales e importadas, para compartir momentos especiales con familia y amigos. La Catira y la Morena bien fría, con los mejores precios al mayor y de tal. Un lugar agradable donde puedes compartir momentos especiales. Contamos con delivery 0412-746-2943. Calle Pedro Vicente Núñez, entre Avenidas Bolívar y Carabobo, la esquina más sabrosa de Bejuma. Bodegón J&M. Fibex Telecom, el internet que sí funciona, ya está en Bejuma, Miranda, Nirgua y estamos construyendo nuestra red 100% fibra óptica en Montalbán. Solo Fibex Telecom tiene la infraestructura para garantizarte hasta 700 megabytes de velocidad. Además, puedes disfrutar de más de 80 canales de televisión digital con Fibex Play. Dile adiós a esa conexión lenta e inestable. Al momento de contratar, asegúrate que sea con Fibex Telecom, el internet que sí funciona. Pregúntale a quien ya lo tiene. El mundo de las mejores carnes, tradición en carnes y precios bajos. Es que somos una opción diferente a la hora de comprar. Somos la más popular de Bejuma. Los mejores cortes de carne, de res, cerdo, pollo, entero y picado. Solomo de cueritos, chocosuela, ganso, pulpa negra, carne para guisar, mechar, chuletas, costillas y todo en charcutería. Busca nuestros combos, productos con garantía de calidad al mejor precio. Calle Eres, entre avenidas Bolívar y Sucre en Bejuma. El mundo de las mejores carnes. Laboratorio Clínico Alvarado Rodríguez. Exámenes especiales de rutina, bacteriológicos, perfil 20, exámenes hormonales, entre otros. Aseguramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados en todos nuestros procesos, con la confiabilidad y buena atención que le ofrece la licenciada Kenny Alvarado y todo su personal. Calle Miranda, entre avenidas Sucre y Bolívar, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio Clínico Alvarado Rodríguez, comprometidos con tu salud. Perfumería Siete Sayas, un lugar donde puedes encontrar todo lo que buscas para traer cosas positivas a tu vida. Un lugar perfecto para todas aquellas personas que están cansadas de esas malas energías. Atrae las buenas vibras, ve y libérate de esa mala energía, esa mala racha, esa mala suerte en el amor y en los negocios. Deja a un lado esa escasez, esa falta de dinero. Atrae la abundancia con Perfumería Siete Sayas. Consultas esencias, velones, imágenes religiosas en la calle Urdaneta, cruce con Bolívar, diagonal al Club Social Amigos de Miranda. Perfumería Esotérica Siete Sayas. Telecableonoto es comunicación con presencia en todo el occidente de Carabobo. Te brindamos una señal con tecnología de punta. En Bejuma ya conectamos las avenidas Bolívar, Sucre, Anzoátegui y Carabobo con señal por fibra óptica, ofreciendo una mejor calidad de audio y video. Nuestros planes y servicios se adaptan a ti. Somos comunicación. Somos Telecable. Suscríbete ya. Hola, soy un turista foráneo y quiero desayunar. Mucho gusto, amigo mío. Yo sí le puedo informar. Aquí en Mocundo tenemos un rincón muy natural para entender sus exigencias y para complacer paladar. Tenemos comida criolla, arroz chino y algo más. Tenemos parque infantil, también el postre ideal. Y los domingos tenemos gente que viene a cantar. Este es el Rincón Campestre. Restaurante con un concepto diferente, naturaleza y sabor. Ubícanos en Mocundo, a cuadra y media de la cancha deportiva. Por el 0412-493-6838. @Rincón Campestre 1. ¡Te esperamos! Amigo comerciante, ¿tiene problemas con sus impuestos? Pues asesórese con los profesionales de la Oficina de Contabilidad, licenciado Luis González y Asociados, que les ofrece servicios de contabilidad en general, asesorías laborales, asesorías jurídicas en materia mercantil previa cita,
trabajar con sistemas computarizados, libros de compra y venta, planillas del IVA e impuestos sobre la renta. En la calle Ordaneta, Centro Profesional Canabén, planta baja, local B, en Bejuma, Estado Carabobo. O llámenos a través del teléfono 0249-793-2269. Damelis Art. Todo en pinturas decorativas, cuadros, murales, pintura en prendas de vestir, atrapasueños, manualidades y trabajos escolares. Todo hecho a mano y de calidad. Ubícanos en la aldea artesanal Don Viviano Vargas, local 31. Abierto todos los días de 9 a 4 de la tarde. 0414-595-5109. Damelis Art, donde el arte y la pintura tienen un lugar. Iniciamos cada día, es más que labor. En Supermercado Macao trabajamos para brindarte la mejor calidad, el lugar más surtido de la región, porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios. Supermercado Macao, con productos de primera necesidad, quincallería, víveres, cosméticos, charcutería, carnicería, repostería, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, granos. Avenida Agustín Betancourt, en Bejuma. Supermercado Macao. Ahora más grande, más cómodo, más tuyo. ¿Quieres vestir bien a la moda? En Baboon Jeans tenemos los pantalones al uso jean para caballeros en diferentes modelos y colores, porque la calidad de un luso jean es lo que vale. También tenemos pantalones económicos tipo obrero para trabajar entre 10 a $15. Y para los más pequeños de la casa, las franelas y los suéteres con capucha de Mario Bros. Y es que, como siempre, en Baboon Jeans marcamos la diferencia y únicos en el vestir. Avenida Bolívar de Bejuma, a solo 5 metros de la Plaza Bolívar. Amiga ama de casa, amigo comerciante, Villavicencio Clean es tu tienda de recarga de productos de limpieza más completa. Gran variedad de productos en donde encontrarás bactericidas, cera autobrillante, sellador, jabón de ropa, jabón lavaplatos, jabón multiusos, desengrasante, lejía, limpia vidrios, limpia cerámica, autoabrillantador para tapicería, ambientador, cepillos, esponjas, palas, coletos, paños, mopas, portamopas, tobos, garrafas, bidones, tambores. Recarga lo que quieras. Precios especiales para distribuidores, porque la calidad es nuestro compromiso. Estamos ubicados en Bejuma, en la calle Páez, diagonal a la Plaza Bolívar, y en Montalbán, en la avenida Miranda, edificio La Gran Parada. Villavicencio Clean. Cada día son más las familias y empresas conectadas a la superautopista de la información gracias al servicio de Internet de alta velocidad que les ofrece Canal Plus. La mayor cobertura en Bejuma, Aguirre y Montalbán. Y gracias a tu preferencia seguimos expandiendo nuestra red. Ahora en Chirgua y próximamente en Miranda y Salom. Canal Plus Televisión por suscripción e Internet de alta velocidad. Contrata nuestros servicios. Hasta aquí nuestro espacio publicitario. Sigue conectado a la Consentida en tu radio. El alfondoque dulce de lechosa, el alfeñique barato en maíz, conserve coco dulce de toronja, la negua sabrosa y el cambur pasado. Los pregonaban por todito el pueblo y en azafates iban a vender. En plazas cines, de acuerdo a su gusto y de un gran surtido, poderse escoger. Eran muy populares, siempre solían cantar. Cómase su dulcito, no se pichirre, venga a comprar. Por tan solo un realito, un buen paquete doy. Vengan muchachos viejos, vengan temprano porque me voy. ¡Hey! El alfondo
dulce de lechosa, el alfeñique, carato y maíz. Conserve coco, dulce de toronja, la naigua sabrosa y el cambur pasado. Los pregonaban por todito el pueblo y en azafates iban a vender. En plazas cines, de acuerdo a su gusto y de un gran surtido, podrás escoger. Eran muy populares, siempre solían cantar. Cómase su dulcito, no se apichirre, venga a comprar. Por tan solo un realito, un buen paquete doy. Vengan muchachos viejos, vengan temprano porque me voy. Escuchas Valles Altos, Cultura y Patrimonio. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Mire, compadre Pancho, entre ella y yo no ha pasado nada, solo que la camisa me la planchó sin almidonar. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa le contaré, palabras acaloradas y luego el puño que se me fue. Mire, compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted, me siento en Guayabao, no tengo gusto ni pa' café. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígaselo por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígaselo por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Escuche nuestra publicidad. Nuestra publicidad. Esta es la hora. Las 9:46. Guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca. Escuchas Valles Altos, Cultura y Patrimonio. Estamos de vuelta con su programa Valles Altos, Cultura y Patrimonio. Bueno, acá provoca pasar el día conversando acerca de la historia de Vejuma, la historia de nuestros pueblos y bueno, y hablando también de San Rafael. Tenemos por acá un servicio público, se ha extraviado la cédula de identidad de la amiga María Victoria Perfecti. Por favor, quien la consiga por allí, traerla a los estudios de Consentida 96.9 FM. La cédula de identidad de María Victoria Perfecti. Bueno, tenemos por acá, vamos a este último segmento de nuestro programa de hoy y tenemos saludos para el compañero Jesús Orlando Carrasquero. Qué bien, felicito a mi ex compañero Jesús Orlando Carrasquero por tan bella labor de siempre. Lo hace muy bien. Orgullosa de ti, amigo, te aprecio mucho. Amelia Hernández, de la Vejuma de Antier. Me envían por aquí este mensaje al amigo Jesús Orlando. Bueno, ya para cerrar este tema acerca de San Rafael, que como lo acabo de decir, bueno, provoca pasar el día oyendo estas historias. Nos quedó por allí un tema pendiente con relación a Santos Silva y cómo fue ese proceso para
todo lo que sucedió en la elaboración de la imagen de San Rafael Arcángel de Bejuma. Habían por allí implicado también unos modelos que se utilizó para que el amigo Santos Silva entonces pudiera tallar la imagen. ¿Quién era Santos Silva? Bueno, el amigo, por decirlo de una manera, aunque no lo conocí, Santos Silva era proveniente del estado Lara. Y él estaba de pasadita por acá, por Bejuma. Fue donde aprovechó el amigo Juan José Rivero, quien era uno de los fundadores, para entonces hablar con él y poder hacer esa talla, una talla al estilo barroco, por cierto, ¿no? De San Rafael Arcángel. Para eso él requería en el momento primero de la madera, que fue un trozo de samán, buscaron un samán, una troza de samán para empezar a hacer este trabajo. Y segundo, necesitaba un modelo, porque bueno, como escultor tenía que ver la figura de alguien. Entonces Juan José le dice: yo tengo 2 muchachas, te las traigo las 2, son jovencitas, y a ver cuál de las 2 te sirve para lo que tú quieres. Y entonces había una morenita, pero era un poquito gordita, y estaba la blanquita, que tenía, aparte de eso, tenía sus ojos verdes y su cabellera amarilla. Bueno, esta época es delgadita y tiene la figura. Es por eso que vemos un San Rafael que tiene figura femenina. Pero realmente ustedes saben que los ángeles y arcángeles que simplemente pues no tienen sexo. O sea, no es ni masculino ni femenino. Exacto. Pero su forma de ser, su forma como lo hicieron fue esa, pues. Utilizando una niña de 13 años con el nombre de Ana Teresa Enrique. Ella fue la que sirvió de modelo. Y qué orgullo sería para su familia pensar pues que esta muchachita sirvió de modelo para crear la figura del patrón de nuestro pueblo. Y esas descendencias, amigo Jesús, por ejemplo, me comentaba que el amigo Silva fue un personaje que fue de paso, pues, no dejó una descendencia, porque de hecho terminó siendo sacerdote, creo. Sí, terminó él, después de hacer todo esto, se dedicó entonces a estudiar para sacerdote, siendo uno de los sacerdotes conocidos del estado Lara. Y con relación a esta niña que fue la modelo, ¿habrá descendencia desde aquel entonces hasta esta época? Sí, debe tener descendencia, porque esta niña perteneció a uno de los apellidos, quizás, yo pensaba, ¿no? Yo que estaba escribiendo sobre apellidos, pensaba que el apellido Enrique no era muy extenso, y resulta que sí. Sí, tiene bastante descendencia. Una cantidad de personas, sobre todo empiezan en Montalbán, y se fueron extendiendo pues en la zona. Y esta muchachita que era criada del amigo, porque quizás en ese tiempo las personas que eran más pudientes podían tener en su familia lo que llamábamos la sirviente, ¿no? Pero servicio. Tenía el servicio, pero ese servicio tenía esa muchachita, pues, y sirvió entonces para hacer este trabajo de figura de San Rafael. Pero sí, los Enriques son bastantes todavía, y conocemos bastante Enriques acá en la población de Bejuma. También estuvimos conversando acerca de la segunda imagen de San Rafael, que también fue tallada acá en Bejuma por la escultora María Jacinta Pérez. ¿Qué sabemos de María Jacinta Pérez? De ella sí, bueno, sé muy poco. Sin embargo, en algo que leí, que estuve observando por allí, María Jacinta Pérez también, bueno, otra persona que nació acá en Bejuma, que vivió acá en Bejuma muchos años, y que era una buena pintora y escultora, pues. Y entonces ella, como regalo a la iglesia, hizo esta figura también en madera y la colocó pues como para que no molestaran tanto el santo que está allá arriba, y se utiliza, bueno, como el que visita los barrios, el peregrino. El peregrino, exactamente, esa es la palabra, que no me llegaba la palabrita. Pero realmente de María Jacinta sí no he estudiado mucho, no he buscado mucho hasta dónde llega esta familia. Pero el apellido Pérez también son bastantes los que viven en este pueblo y que tienen su descendencia, por supuesto, acá en la región. Excelente. Bueno, de verdad que un grato momento, una grata mañana
conversando con Jesús Orlando Carrasquero, que por supuesto desde ya le hacemos la extensiva la invitación para futuros programas, porque la historia es muy amplia. Y bueno, y vamos entonces un día de estos a dedicarle un programa a ese trabajo que usted también tiene por allí acerca del caserío El Rincón, esa historia bonita que está allí inmersa en todo ese sector. Y bueno, y muchos otros ámbitos de la historia que son muy extensos, que por supuesto para desarrollarlos en un programa faltarían muchas horas de conversación. Por acá, bueno, déjeme decirle que estamos completamente a la orden para desarrollar todo lo que tenga que ver, por supuesto, con el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, y que todo parte por allí, todo parte por la historia, contarla, escribirla, investigar, porque sabemos que hay muchas cosas que todavía faltan por reacomodarse, por investigarse. Y bueno, y la historia que se está generando actualmente, lo que ayer pasó ya es historia, y eso también hay que documentarlo. Bueno, un mensaje de Jesús Orlando Carrasquero para el pueblo de Vejuma en la víspera de la celebración de su santo patrono San Rafael Arcángel. Bueno, como mensaje, de verdad que ante todo el llamado a toda la feligresía, porque este es un día especial, este día 24 de octubre, cuando celebramos pues el día de nuestro santo patrón. Como todos saben, San Rafael ha sido ese vejumero que ha sido muy, como digo yo, consecuente con su pueblo. Porque la veneración que ha tenido le da ese crecimiento espiritual a nuestro territorio, sobre todo, ya que los creyentes en el Señor saben que de alguna forma debemos llegarle a Dios, y una de las maneras es asistiendo masivamente, en este caso mañana, día de San Rafael, al templo, y demostrarle a San Rafael que lo queremos como ese vejumero que nos llenó de inspiración, que nos ayudó y nos sigue ayudando para un pueblo progresivo como ha sido Vejuma, puesto que lo ha demostrado. Vemos que Vejuma en el occidente de Carabobo es el pueblo que más llama a ser una gran ciudad por su forma de, quizás Dios hasta en eso nos ayudó, colocándonos en un espacio que realmente no tenemos esas inconveniencias que tienen algunos pueblos del mundo, con terremotos, que si ventarrones, que si que se acabó esto con lo otro. No, aquí hemos tenido gracias. Una tierra bendecida. Bendecida. Sí, gracias al Señor, bueno, por darnos esa satisfacción y poder celebrar ese día tan importante como es el día de mañana. Aprovecho la oportunidad para saludar a la amiga Amelia Hernández. Gracias por tu mensaje. El agradecimiento al amigo Carlos Sevilla por prestarnos una vez más este espacio a través de Consentida 96.9. Al amigo José Aure, gracias por la invitación. Queda abierta, como digo yo, la oficina del cronista a la orden para lo que necesiten, porque recordemos que el próximo mes Vejuma cumple 180 años de fundación. Ah, sí, ya tenemos la reina. Ah, bueno, muy importante. Muy importante, muy importante. Sí. Y todo esto, bueno, como a lo que se refiere a historia, estamos a la orden para todos ustedes. Agradecido de verdad. Y veremos de qué forma hacemos esa ayuda que necesita nuestro pueblo para el conocimiento de la historia local. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jesús Orlando Carrasquero por esta intervención en esta mañana, en las vísperas de la celebración de San Rafael Arcángel, patrono del municipio Vejuma. De verdad que bueno, nos hemos deleitado un poco acerca de esta historia bastante bonita, interesante de San Rafael. Y bueno, la invitación es a que estemos entonces presentes en toda esta celebración, que es muy hermosa, muy bonita, una celebración religiosa en torno al santo patrón, que arranca mañana. Bueno, ya arrancó este fin de semana con varias actividades y continúa entonces esta semana de celebración en honor al santo patrón. Por allí también estaremos viendo a la agrupación Altuequi en su presentación en la Plaza Bolívar. También cordialmente invitados el día jueves a presenciar la obra de teatro
en honor al doctor José Gregorio Hernández. Un tremendo trabajo de la agrupación Altuequi. Bueno, como todas las semanas, en el control técnico nuestra amiga Cristal Sánchez, en la conducción y producción del programa este servidor José David Jaure, todo bajo la dirección de Carlos Sevilla. Una vez más, extendiendo por supuesto la invitación al amigo Jesús Orlando y a su vez, bueno, agradeciéndole esta mañana hermosa dedicada a San Rafael Arcángel de Bejuma. Ya conocimos un poco de esta historia y por supuesto, bueno, en los programas sucesivos seguiremos profundizando de la historia de Bejuma. Gracias, consentida. Este fue su programa Valles Altos, Cultura y Patrimonio.